Jesús habla en el libro de Mateo 24, habla de cómo en el tiempo final, hermano, el Señor, antes de hablar de los terremotos, de las guerras que sí están viviéndose, habló del tiempo de Noé. Y creo que así como el tiempo de Noé, dice la Biblia que no comenzó con la lluvia, que como realmente se podría ver, sino comenzó cuando la gente no quiso escuchar el mensaje que Noé traía. Porque realmente nosotros nos damos cuenta que la Biblia lo compara a este tiempo. Y cómo en ese tiempo, hermano, la maldad empezó a crecer, la Biblia lo marca. Y cómo ese tipo de maldad se empezó a normalizar hasta convertirse en una cultura. Porque dice la Biblia que todos sus pensamientos del hombre eran directos a hacer el mal. Ya realmente el que se portaba mal, el que se portaba bien, era el raro. Entonces, ese es algo que me llamaba la atención, porque también la Biblia marca que en esos tiempos dice que la tierra se llenó de violencia. Y cómo nosotros realmente entendemos, hermano, que la humanidad seguía haciendo lo normal, aún Noé llevando un mensaje de salvación. Y cómo nosotros en este tiempo, hermano, estamos en este mismo tiempo como la Biblia lo marcó, como los acontecimientos que estamos viviendo son similares a los que se vivieron en el tiempo de Noé, aún algo más. Al tiempo que nosotros vivimos, la violencia y la maldad ha superado aún lo que se vivía en Sodoma y Gomorra. Entonces nosotros nos encontramos, hermano, en un tiempo y nos llama la atención como, si usted trajo su Biblia, quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 24, porque en el versículo 35 dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras. Cómo realmente Dios viene marcando, hermano, que las señales siguen a la palabra, es decir, todo lo que leemos, todo lo que escudriñamos y todo lo que ahora vemos está escrito en la palabra. Y Dios marcó este tiempo que vivimos realmente, hermano, como dándonos una señal, marcando, porque dice que aquel día, el versículo 36, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles los del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuando los discípulos le preguntaron acerca de cuándo sería la venida. Y entonces dice, porque como en los días de Noé, aquí es donde quiero que le pongamos atención, así será la venida del Hijo. Qué tremendo que nos marca cómo el Señor no da fechas, sino que habla con acontecimientos, nos da las señales, y para poder ver nosotros realmente cómo iba a ser la venida del Señor Jesucristo, tendríamos que referirnos y darnos cuenta qué pasó en los días de Noé. Y recuerde que Noé significa reposo. Entonces nosotros, algo que se va a quitar en este tiempo es el reposo. Y se van a manifestar muchas enfermedades contrarias al reposo. Va a venir ansiedad, hermano, va a venir depresión, va a venir opresión, van a venir problemas totalmente alejados del reposo. Y entonces dice la Biblia, si usted me acompaña, dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. Y este versículo me llamó mucho la atención porque dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será la venida. Nos damos cuenta, hermano, que algo que va a limitar que la gente pueda entender, porque Noé empezó a predicar, Noé empezó a hablarles que se arrepintieran, pero sin embargo la gente no comprendió lo que él les estaba dando en el mensaje, porque estaban muy ocupados, hermano, en sus afanes, en sus quehaceres,
y aún en la violencia y la maldad que se vivía. Yo creo que, hermano, dice que no se dieron cuenta, que no atendieron el mensaje hasta que no entró. Ya era tarde, ya se había cerrado la puerta. Y por eso cuando el Señor les habla a los discípulos, les marca, hermano, cómo era ese momento, cómo realmente ellos estaban en aquel día, hermano, comiendo, bebiendo. Ahorita vamos a indagar un poquito más, casándose y dándose en matrimonio. Estaban muy ocupados en su diario vivir, que no le tomó importancia realmente a lo que Dios les estaba hablando. Estamos viviendo un tiempo también donde eso está pasando, donde hay mucha gente que no le da importancia a lo que el Dios está hablando a su vida, de que se aparte, que se arrepienta, que le busque mientras pueda ser hallado, que busque la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, que realmente todos vengamos a un arrepentimiento, que vivamos un tiempo donde Dios está hablando a nuestra vida. Pero dice que ellos seguían en su vida. Y eso me llamaba la atención porque hay muchos detalles que quiero, hermano, desarrollar con usted, porque conforme estamos viviendo los tiempos, hay noticias, hay eventos que cada día más como que muestran que la venida de Cristo está más cerca. Es decir, cuando empezamos a armar un rompecabezas y ya solo le quedan como 5 piezas, por lo menos usted ya tiene la idea de dónde va cada pieza. Ya solo es cuestión de ponerla. Y así estamos en este tiempo. Ahorita le voy a marcar un poco de lo que está hablando, porque realmente, hermano, Dios ha visitado a la humanidad desde siempre. Dios, hermano, cuando habla de Jesucristo en la segunda venida, no es que Jesús no haya venido antes, ahorita se lo voy a poner, sino que Dios siempre nos ha visitado, y hermano, y Dios siempre ha venido con el propósito de que la gente de la humanidad tenga esa oportunidad, sino que Dios dice en el libro de Miqueas que habla de Jesús, dice: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante en Israel. Pero mire, está hablando de Miqueas. Y sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Realmente vemos, así como Dios a través de Jesús, que habla, aquí habla de Jesús, pero habla el profeta Miqueas, que dice que su salida salía en cuestión de venir a visitar, hermano, no solo la tierra, sino todo lo que estaba pasando alrededor del cosmos. También vemos cómo el Señor se le presenta a Abraham como Melquisedec, y todo eso lo podríamos ir analizando. Pero realmente, hermano, Dios marca y sale con el propósito de darnos una oportunidad para que podamos nosotros acercarnos a Él, para que podamos volver a Él, para que podamos nosotros entender que Dios es bueno. Usted puede decir conmigo: Dios es bueno. Por eso, hermano, el versículo más de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al cosmos. La versión normal dice a la tierra, pero habla del cosmos. Y entonces me llama aquí mucho la atención, porque Dios, Jesús, hermano, venía a visitar con un propósito. Y ahorita le voy a mostrar, porque yo quiero decirle algo: no somos las únicas creaciones en el vasto espacio. Somos una de las creaciones de las que Dios realmente ha hecho. Porque Jesús le pregunta y le dice: mi Padre todavía trabaja. Pastor, ¿por qué me está diciendo hay más? Sí, hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines y muchas más. Y entonces tenemos que entender, hermano, cómo Dios nos viene a visitar y cómo Dios nos enseña. Y aún Jesús dijo, mira este versículo, yo sé que usted lo ha leído: salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo al mundo. ¿Cómo que de nuevo? ¿Cuándo había venido? Dice: de nuevo vuelvo al mundo y voy al Padre.
Por eso le digo, el Señor, hermano, porque a veces nuestra mente es tan, no, a veces nuestra mente es tan diminuta que nos cuesta entender que podemos encerrar a Dios algo pequeño, en un frasco, cuando nuestro Dios es grande, es poderoso y que nos habla de muchas maneras. Pero ¿por qué lo llevo allá? Porque sé que Él ha venido a visitar y se ha manifestado desde muchas maneras. Desde Génesis, Apocalipsis, la Biblia habla de Jesús. Y entonces nosotros nos damos este punto porque realmente, hermano, Dios nos habla. Por eso la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Dios ha visitado a todas las creaciones porque Dios es bueno. Mire, visitó a los mayas, visitó a los toltecas, los chichimecas, los de Machu Picchu, a todas las creaciones Dios, porque Dios las crió. Simplemente, hermano, nosotros vemos cómo hay situaciones que se expandieron, hay situaciones que se desviaron porque nuestros ancestros, hermano, ofrendaban a sus hijos y la sangre la vertían. ¿De quién le copiaron? Pero no lo quiero llevar ahí porque mejor otro día lo platicamos. Pero mire, pues, por ejemplo, le estoy hablando de esto porque quiero darle a entender que hay más creaciones. Que así como el Señor vino a visitar, si dice voy a la tierra, ¿a dónde más iría? Y así como sus salidas son de la eternidad a la eternidad, ¿a qué lugares iría a visitar? Por ejemplo, otras creaciones, y los habla el libro de Job. Dice, mientras las estrellas, cuando dice la Biblia, Job, cuando el hombre estaba siendo creado, fíjese, cuando usted y yo estábamos siendo creados, dice, mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro. ¿Ha visto usted alguna estrella cantar? Y en coro. Es que las estrellas son creaciones de Dios. Una cosa que las miremos así tan bonitas, pero aquí dice, mire, y todos los ángeles gritaban de alegría. Solo ahí hay dos tipos de estirpes, dos creaciones: las estrellas y los ángeles. Entonces Dios marca este principio, hermano. ¿Cómo tan lindo? ¿Cómo podríamos afirmar que, hermano, somos los únicos en una vasta galaxia? ¿Cómo nos damos cuenta, hermano? ¿Cómo realmente entendemos las creaciones? Hermano, por ejemplo, el Señor Jesucristo no solo se presentó, hermano, como los 4 reinos de la naturaleza. En el reino mineral, la roca. En el reino animal, la oveja. En el reino, ¿cuál me falta? Vegetal, la vid verdadera. Y en el reino nuestro, el hombre, el gran pastor. Y esos son los 4 reinos de la naturaleza. La Biblia dice que si vosotros calláis, ¿quiénes? ¿Qué piedras? ¿Pastor las que están allá afuera? No, es una creación donde dice que Luzbel se paseaba entre las piedras de fuego. Eran creaciones. Entonces, por eso le digo, nuestro Dios es grande y todopoderoso. Y que podemos entender que se manifiesta de muchas maneras. Y cómo entonces a la hora de cuando Luzbel cayó, hermano, no solo contaminó algunas creaciones, que por eso era necesario que Él viniera a rescatarnos y que pudiéramos nosotros entender, hermano, que podamos nosotros darnos cuenta de este tiempo que estamos viviendo. Pero ahorita le voy a decir por qué lo llevo hasta acá. ¿Me estoy dando a entender o no? Si no, regreso. Y entonces, la Biblia marca que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso. Porque si usted le pone atención, hermano, a las palabras o los versículos, por ejemplo, en Génesis 6, en los tiempos de Noé, dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Fíjese, hermano, que yo estaba leyendo y dije, pero bueno, los hombres empezaron a multiplicar.
Y que les nacen, y se lo voy a poner en su idioma natal. Cuando los hombres se empezaron a multiplicar, en ese tiempo, en los tiempos de Noé, habla cuando dice la palabra hombre, en el original dice Adán. Entonces allá había una manipulación. Mire lo que le voy a decir. Porque cuando yo fui a estudiar y me fui a ver al original, hablaba solo del hombre. En el tiempo de Noé ya estaban jugando con las clonaciones. Porque así como de Adán vino, cómo se reproducía Adán, de la costilla le sacaron a Eva. Y entonces cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, y aquí es donde me llama la atención, porque como dice la Biblia que como la venida de Jesús va a ser como en los días de Enoc, en este capítulo, hermano, dice la Biblia que en ese tiempo, escúcheme bien, no va a decir amén, no necesitaban las mujeres para multiplicarse, jugaban a la clonación. Por eso la Biblia marca el tiempo de Noé. Recuerde que ya en este tiempo se ha clonado ovejas. ¿Se acuerda de la oveja Dolly? La clonaron y le sacaron la célula de una oveja. No necesitó macho, sino la clonaron solita a ella. Y déjeme decirle que en este tiempo la clonación ha avanzado tanto que ahorita, no me mire así, que desclasificó la CIA todo lo que se refiere a los extraterrestres, ha creado un tumulto mundial que la página del gobierno de Estados Unidos, después de la desclasificación, en menos de una semana llegaron 2 billones de visitas. Pero espérese, no me mire así como que no soy marciano, no me voy a quitar la máscara. Y entonces habla la Biblia de los tiempos finales, de los tiempos de Noé, porque esto que le puse aquí, esto no es de hoy, esto ya se viene dando. Es más, hoy vio, perdóneme, no, pastor, usted solo se pasa viendo noticias. Espérese, hombre, es que está muy lindo este tema para que podamos nosotros no impresionarnos, sino que entender el tiempo que vivimos. Hoy en uno de los noticieros más grandes de Estados Unidos, entrevistaron a un hombre y se hizo viral. Y si no, ahorita se lo mando si usted quiere. Yo sé que usted no es curioso ni chismoso, pero se lo mando si quiere. El hombre fue a entrevistarse y se le olvidó. No le estoy hablando de cualquier noticiero, no es ninguno de aquellos youtubers, no es ninguno de esos tiktokeros, es un noticiero nacional, uno de los más grandes de Estados Unidos. Lo entrevistan y andaba así su camisa, y cuando se dan cuenta aquí, todos los noticieros, ¿y eso? Traía máscara. Así en silencio, como usted se quedó, yo también me quedé. Traía una máscara. Y entonces, ahorita esa es la noticia, búsquelo después de la prédica, búsquelo. Y se va a dar cuenta que no le estoy mintiendo. Le hablaría yo cuentos. Y entonces me llama la atención que entonces ¿qué pasó en el tiempo de Noé? Había clonación. Pero mire pues, avancemos, porque dice en Génesis 2, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y tomaron por mujeres a las que les gustaba de entre todas ellas. Aquí empezamos nosotros, aparte de que había una clonación, ya empezamos a ver quiénes eran los hijos de Dios. Hermanos, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Los ángeles. ¿Y quiénes eran los hijos de los hombres? Bueno, humanos. Y entonces dice la Biblia que mire hacia dónde voy. ¿Por qué? Mire, eran los ángeles caídos. Y entonces me doy cuenta que dice la versión Dios habla hoy, que los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas, entonces escogieron dentro de todas ellas
y se casaron con las que quisieron. Y entonces, si había clonación, ¿qué pasó con lo que salió de los ángeles caídos? Con las mujeres de la tierra. De ahí salió el canto, los marcianos llegaron ya. Y mire, pero mire esta otra versión. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas, escogieron algunas como esposas y se las llevaron. ¿A dónde? ¿A dónde se las llevaron? Seguramente al lugar de donde venían, hermano. Pero mire, para hacer trastoques genéticos, y fueron los gigantes de aquel tiempo que nacieron, y la Biblia le llama los nefilim, porque en la tierra habían gigantes. Pero fueron una creación, hermano, híbrida, que nació de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Y entonces lo llevo a este tiempo porque en la actualidad, hermano, esa manifestación o esas visitaciones sobre de esas especies, ahora ya dijeron son reales, son verdaderas. El área 52 es cierto. Tenemos por lo mínimo 4 tipos de extraterrestres que han venido a ser usados de una manera, hermano, que ahora es una realidad. Ya no está escondido. O no sé si usted se ha dado cuenta o no. No. Créame, si no, investíguelo. Porque realmente nosotros nos enfrentamos a este tiempo. Es más, cuando sacaron el primer, desclasificaron los primeros videos de que sí existen los marcianos, de que sí existen los extraterrestres, de que sí existen este tipo de alienígenas, ellos mismos, hermano, dijeron que era una realidad, que habían tenido encuentros, que habían destruido algunas máquinas y que ahora, o platillos, y que ahora hay en Rusia, hay en China, hay diferentes lugares donde están siendo ellos, digamos, el gobierno de Estados Unidos enseñados. Yo no le estoy hablando mentira. Sería yo el loco de venir a decirle algo que me lo inventé o que porque lo traigo a usted para entretenerlo este viernes. Búsquelo. Vaya mire, métase a la página de la Casa Blanca y dése cuenta de todo lo que están sacando, de cómo realmente ha habido gente que se ha desaparecido. Pero ¿qué le quiero decir esto? Porque esto es lo que está, ya no les importa decir que es una realidad, que sí hay seres, hermano, que de otras galaxias o de otros lugares han venido. Es más, los de la CIA acaban de desclasificar que tienen búnkers de 18 pisos bajo tierra y donde ahí almacenan todo. Entonces, mire, el punto que le quería marcar era porque llamaron a 5 prominentes pastores de Estados Unidos antes de sacar la noticia, porque les dijeron esto que les vamos a mostrar y les vamos a decir va a correr un peligro contra la fe del cristiano. Pero la Biblia siempre ha hablado de extraterrestres, ¿o no? Voltea al de la par. ¿Es extraterrestre o no? Porque la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos, vamos de paso. Tampoco se lo tome muy en serio decir "It go home". No, pero mire pues. Es que, hermano, mire, si no fuera tan real lo que estamos viviendo, sería bien cómico. Estamos enfrentándonos a un tiempo que fue profetizado como en los días de Noé. Y en los días de Noé habían gigantes. Y estos seres que acaban de desclasificar, el más chaparrito mide como 9 pies. Y miren, de verdad
verdad, yo quiero que lea la Biblia, pero lo que le quiero decir, hermano, cómo realmente estas visitaciones del lado de las tinieblas vienen a cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a emocionar tanto o va a tener encuentros que puede que hasta su fe empiece a menguar. Pero la Biblia habla desde el Génesis que habían gigantes en la tierra, que eran seres híbridos, que se mezclaron los hijos de los hombres con los hijos de Dios. Y hermano, y empezó a lo que estamos viviendo. Había clonación, había este tipo de seres, y es más, se sigue manifestando, porque la Biblia dice, hermano, mire tan importante es esto. Porque hay un mundo espiritual de las tinieblas como hay un mundo espiritual de la luz. Judas habla de cómo los ángeles perdieron su señorío a consecuencia de la rebelión. Pero también la Biblia es tan importante y nos da un principio, hermano, en Primera de Corintios, en el capítulo 11. Por eso le digo que es un mundo que conoce, es un mundo que trata de tergiversar lo de Dios, que viene a contaminar aquello que Dios, por eso Dios aborrece las mezclas de aquello que Dios quiere que sea puro. Ellos vinieron a afectar todo eso, y entonces aquí dice que se llevaron a estas mujeres. ¿A dónde se las llevarían? ¿Cómo jugarían con la genética? ¿Cómo marcarían seres híbridos? De verdad que yo, conforme iba estudiando, iba leyendo, iba investigando, digamos, lugares serios. No le estoy hablando de lugares todos que nada que ver, sino lugares serios que está hablando que en medio de nosotros están los reptilianos. Aquello que antes decíamos, o sea, son cuentos, son fumadas. No, es una realidad. Y entonces, cuando yo veo acerca de este mundo espiritual, y que vamos a seguir oyendo, y que usted las noticias va a empezar a escuchar mucho acerca de eso. Y dice la Biblia, por eso la Biblia Kadosh habla, hermano, que mire qué tremendo, porque dice: la razón por la cual la mujer debe usar velo es para demostrar que está bajo autoridad, y que esto tiene que ver con los malajim, o sea, los ángeles, cuando ora o profetiza, porque ellos se darían cuenta que ella tiene autoridad. No es nada más porque, hermano, queremos que se ponga, que se mira más bonita. No es de look, es espiritual. Y dice: a causa de los ángeles, hermano. Y nos damos cuenta cómo entonces nosotros estamos enfrentando este tiempo si nuestra fe no está firmada, hermano. Por eso muchos dicen, ahora tiene un entendimiento mayor, porque aún en Apocalipsis dice que van a salir seres desde debajo de la tierra, hermano, hombres, seres con cara de hombre pero con cola de escorpión. ¿No será todo esto que se está jugando genéticamente? Y que ahorita, ¿cómo es posible que tantas películas empezaban desde 1942? En Roswell fue que agarraron al primer extraterrestre para empezar. 1942. ¿Cómo es que el cine empieza a preparar para que la gente piense que esto es normal? Y que sea como una preparación para que podamos nosotros desviarnos o quitar aquello que Dios quiere para nosotros. Por eso Él dice: como va a ser mi venida, va a ser como en los días de Noé. ¿Cómo pasó en los días de Noé? Solo 8 se salvaron. Los demás no creyeron. Y por eso va a venir, dice la Biblia, que cuando venga Cristo hallará fe en la tierra. Entonces, la Biblia dice: y habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y entonces, aquí esta versión dice que eran nefilins, literalmente los caídos sobre la tierra en aquellos. Y después, que cuando los sigo, aquí está hablando cómo nosotros, por eso le decía yo de discernir, cómo entender, hermano, diferenciar. La Biblia nos llama a que podamos nosotros discernir los espíritus que son de Dios. Y
¿Y cómo nosotros vamos a entender, hermano, cómo estas dos simientes, tanto los néfilis o los caídos, son los que venían porque ellos necesitaban un cuerpo y entonces se metieron con las hijas de los hombres? Y eso es lo que podemos estar viendo ahorita, porque, como le digo, ya se soltó esto, ya no es una noticia escondida, es una realidad donde han habido incursiones, donde se han llevado mujeres, donde han jugado con la genética, donde han habido una manifestación, donde hay gente híbrida y no estamos nosotros enfrentando a esto. Han habido hasta películas, perdónenme, pero donde está un extraterrestre y un humano como que sin nada. Por eso siempre, fíjese, Hollywood es como un brazo extendido del gobierno, porque ellos sacan unas películas, una información, como dando una información para que después se haga común. Ya sabe quiénes fueron los primeros terriers, ¿verdad? Batman, Spider-Man, Ant-Man. Pero qué bonito, se nos hacen tan normales para después que salga todo aquello que ahora ya todos quieren ser. Pero todo lo ponen de una manera caricaturesca, todo de una forma normal, para que el humano a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Y para que la iglesia se vaya acomodando, porque la iglesia va a enfrentar esto. Es más, mire pues, si no me cree, tal vez con esto lo convenzo. Porque cuando vinieron los gigantes, pero ¿qué pasó en el tiempo también de Noé? ¿Cómo es posible que hasta jugaron, y mire, trastoques genéticos en las plantas? Esas uvas que entre dos tenían que poner un racimo, no, ellos habrían trastocado las frutas. Hermano, ahorita, ¿cuántos huevos pone una gallina al día? En lo natural. ¿Ah? Ahora 6 a 7. Hermano, yo me acuerdo que un pollo a los 6 meses medio no lo comíamos, que ya había crecido o no. Ahora nace el pollo y ya ni le salen gallos cuando canta. Después ha crecido toda la genética. Por eso cuando dice que un racimo de uvas lo llevaron en un palo entre dos, y eso era en Canaán. Habían jugado también con todo, hermano. ¿Cuándo ha visto usted una sandía sin semilla? ¿Sí? Si Dios todo lo que creó lo creó con semilla. Toda la genética. Por eso la Biblia dice que todo lo que comamos necesitamos orar antes, porque todo ha sido trastocado. En los días de Noé había un trastoque aún en la comida. Es más, creo que hay 8,000 millones de personas en el mundo. Si usted lo puede certificar, pregúntele a Google cuántos millones de personas hay. Si hay 8,000 millones de personas en el mundo, escúcheme bien, solo hay alimento para 7,000 millones. ¿Cuánto hay? Otro 8.3 billones de personas. Y solo hay alimento, póngale, para 6.3 billones. ¿Cómo se alimenta al otro billón? Si las gallinas ya no alcanzan. Trastoques genéticos. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde jugaron con tanta genética? Pregunto, ¿cómo aprendieron a hacer eso? En los días de Noé. ¿Por qué? Porque en el final también las plantas, en el final de los tiempos, hermano, seguimos viendo todo lo que está pasando. Y mire, y como a usted y a mí se nos hizo normal. Y mejor si el pollo es más grande. Dice, más grande y más barato, puras hormonas. Y así las cosas. Por eso voy avanzando, porque eso no se queda así.
sino que David. David, hermano, en una de sus peleas que tenía, y dice esto en el Nácar Colunga, mire lo que dice: tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas y de la mano de los alienígenas. ¿Acaso no David peleó con gigantes? ¿De dónde venían esos gigantes? ¿Creación de Dios? No. Por eso, hermano, que realmente vemos todo esto. Son estructuras que vienen a marcar, a usurpar. Pero mire, este mensaje es la medicina preventiva para que podamos nosotros no emocionarnos, sino que al contrario, saber que estas cosas son necesarias que sucedan, porque nuestra redención se acerca. Entre más se manifieste lo que está escrito en la palabra, porque a veces los gigantes son de mentira, no, son seres reales. Que nosotros tenemos que entender qué pasó, qué está pasando, para que a la hora de leer, hermano, no nos asustemos. Yo digo, ¿por qué llamaron a estos pastores para decirles la noticia, para que la iglesia no se asustara? Porque tenemos que entender que la Biblia habla de estos seres, de la Biblia habla de estas, no creaciones de Dios, sino de cómo ellos se mezclaron, de estos seres híbridos, porque los ángeles con las hijas de los hombres se mezclaron, no eran creación de Dios. Es una mezcla entre el lado de las tinieblas y los hijos y las hijas de los hombres. Entonces, son, hermano, entidades caídas que vinieron a querer marcar o manchar lo que Dios estaba haciendo. Y marca en medio de los días de Noé esto: la maldad de los hombres, el aumento de la maldad. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de sus pensamientos, de su corazón, era solo para hacer siempre el mal. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una generación carnal, malvada, que desagrada, inmoral y violenta. Por eso el Señor dijo: voy a borrar al hombre de la faz de la tierra. Pero es que mire, cómo todo lo que se está manifestando, todo lo que le voy a hacer el resumen, por decirlo, desde el principio, cómo ha habido ya una clonación, jugando a ser dioses, queriendo clonar al humano, queriendo clonar a los animales. También vino una manifestación en la genética. También seres híbridos que estamos viviendo ya entre nosotros, dice que están, hermano. Y ahora, la maldad. Por eso, la iglesia, nosotros, somos una entidad que tiene que discernir, que tiene que entender, hermano, que Dios nos dice que seamos una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se está preparando con una esperanza en la revelación de Jesucristo, y que podamos nosotros entender en las facetas que nos vamos a enfrentar a todo esto. Porque también la Biblia, cuando habla de la maldad, hermano, dice que es alguien que aflicción, adversidad, mire todo lo que habla este principio de maldad. Y el problema es que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces nosotros nos enfrentamos a este principio, hermano, y cómo vemos cómo la maldad, pero también viene lo que dice Génesis 6:11: la tierra estaba depravada y putrefacta, fíjese, a los ojos de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y esa palabra violencia viene de aquel grupo terrorista Hamás, porque eso significa violencia. Como el nombre del grupo terrorista significa violencia por implicación, daño, ganancia injusta, afrenta, desnudar, hacer iniquidad, violencia, robo. Entonces, ¿qué le quiero decir? De acuerdo a cómo eran los días de Noé,
Hoy estas son las noticias que todos miramos: violencia, maldad, asesinato, todo lo que miramos. Y él sabe que es lo tremendo, que ya se nos hizo común, que ya se nos hizo tan normal. Porque a veces decía un pastor que predicó esta semana que su esposa trabajaba en el hospital, y dice que cada vez que él empezó a trabajar, pero que cada vez que llegaba a la casa a llorar. ¿Qué pasó? Le decía, ¿qué pasó? Porque es que se murió don Pancreasio, como ella era enfermera. Y entonces la semana siguiente y venía otra vez llorando, que se murió, ¿te acuerdas la que cuidaba? Se murió. Y así lloraba. Llegó el tiempo donde ya dejó de llorar. Se le hizo tan común ver a los muertos que hasta después se extrañaba que no se había muerto alguien. No, no así, ¿verdad? Pero se le hizo tan común. Y es lo mismo en la violencia. Vemos que al principio, ay, qué tremendo, pero después como que ya es normal. Algo que se regula, algo que pasa normal en todo el mundo. Y para nosotros debería ser, en lugar de ser normal, debería ser, este es un cumplimiento de lo que está escrito en la palabra. Esto es parte de lo que Dios dijo que pasaría antes de su venida. Y entonces es tiempo que yo me prepare. Entre más empieza la maldad, es tiempo de que Cristo va a venir por nosotros con todo lo que estamos viviendo. Mire, y como todo lo que le estoy diciendo se va a normalizar. Le aseguro, si Cristo, en lo que viene Cristo, si empiezan a salir estos seres al principio, wow, al principio miedo, pero después normal. Hasta capaz que tiene, usted lo solicitan como amigo. No, es que mire, así pasan. Primero sacan la noticia, después preparan a la gente y por último, hermano, eso se normaliza. Así pasó con el COVID. Primero un ensayo, empezaron allá en China y que sí, empezaron a hacer algo y después hicieron una norma general. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viviendo y es lo que nosotros deberíamos de estar atentos. Por eso, hermano, a todo lo dice la Biblia, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Es llevado cautivo porque rechaza el conocimiento. Puede ser que alguien dice, ese pastor ya se chanfleó hablando de marcianos. No, si la Biblia tiene un montón de seres de otras galaxias. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué también pasó? Porque dentro de 7 días yo haré que llueva sobre la tierra. Le avisaron a Noé lo que iba a pasar. Y 40 días exterminaré la faz de la tierra todos los seres que hice. A Noé le avisaron con exactitud cuándo iban a empezar los juicios. O sea que a la iglesia el Señor le va a avisar cuando empiecen todos los juicios. Pero para eso tenemos que ser un predicador de justicia. Para eso tenemos que reposar en el Señor. Para eso tenemos que obedecer la voz de Dios. Y entonces, hermano, cuando muchos esperen la venida del Señor, va a ser ya el diluvio. Pero para los que esperamos, realmente va a ser la venida del Señor. Pero ahora escúcheme bien. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué está pasando ahorita acá? Digan. No, pero ¿qué mira ahí? 100 puntos para Freddy, póngale una estrellita en la frente. Un cambio climático. ¿Por qué? Porque en los días de Noé no llovía. Solo el vapor salía de la tierra. Hubo un cambio climático. Ahora donde llueve hace calor. Y ahora donde hace calor hace frío. ¿O no? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Era lo que pasaba en el tiempo de Noé. Entonces esto no es cómo han cambiado los tiempos. Sí, cómo han cambiado. Entonces es señal de que Cristo viene pronto. ¿Cómo Dios nos sigue marcando, señalando? Pero le digo, mire, se hace tan común porque aguantamos el calor. Y si hace frío nos compramos más chamarras.
Pero nunca pensamos, es tiempo de que Cristo venga. Es tiempo de que me prepare en lo espiritual. Es tiempo de que Dios me está llamando, que viene pronto. Todo el cambio climático, todo, mire, es que como nos adaptamos. Hay los pollitos, ahora los pollones sí le echan tantas cosas, pero le entramos duro. No aplicamos el entendimiento a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que habla la Biblia. Esto es lo que está pasando en este tiempo final. Esto es lo que realmente esas mezclas, todo lo que estamos viviendo, se hace tan común si nosotros nos despertamos el entendimiento de las cosas que están viniendo. Mire, y como dice que muchos fueron sorprendidos, no comprendieron hasta que vino el diluvio. No comprendieron. Vemos inundaciones, vemos sequías, vemos terremotos, vemos que los polos se están descongelando. Lo vemos y que el cambio global es tremendo. Tremendo, tremendo, pastor. Wow. Ya vio que la noticia dice que se está derrumbando, ¿no? Y todos no lo sabemos, pero no lo aplicamos. Es tiempo de santificarse. Es tiempo de que no sea que no comprendamos cuando el arca se cerró. Yo no lo vengo ni, pues, si se quiere asustar, qué bueno, pero para lo importante es que vengamos a nuestro corazón y le digamos, Señor, esto es más real de lo que pensé. Y si vienen juicios de lo que nos está viendo, mire pues, dígame si no lo que le voy a decir ahorita es real. Los tiempos de Noé. El pecado de tu hermana Sodoma fue el orgullo, la ociosidad y el exceso de comida mientras los pobres y necesitados sufrían afuera de sus puertas. Mire, desde el momento que vinieron los celulares, el humano se volvió muy ocioso. En otras palabras, pues, flojo. Hermano, ya ni a los moles quiere salir uno. Amazon. Ya ni en la casa. Hey, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y está en la cama y la sala está ahí, hermano. ¿Y qué es ociosidad? La inclinación o la inactividad o a perder el tiempo, gastarlo inútilmente. ¿No le ha pasado? Ay, voy a ver mi show. Son las 9 de la noche. La 1 de la mañana. Ah, pero está interesante, el último. Son las 3 y no se duerme. Uno se vuelve tan ocioso que pierde el tiempo con facilidad. ¿No le ha pasado? Mire, holgazanería, haraganería, pereza, inactividad. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Se vive sin propósito, sin diligencia, sin responsabilidad. Las series, mire, lo tienen como para que el humano se desgaste. Las enfermedades de presión alta, las enfermedades de colesterol, las enfermedades de azúcar, diabetes, las enfermedades de depresión se han subido a los niveles. Y cuando usted va al doctor, lo primero que le dice, salga a caminar. No, mejor deme una pastilla. Que eso de caminar está feo. Y si camina solo el primer día, al segundo ya se le olvidó. Porque era el pecado de Sodoma. Orgullosos, ociosos.
solo se lo paso para que lo mire. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día. Había una perversión que hasta se querían meter con ángeles, era comunes para ellos. Mire, el Señor cuando les habla en Levítico acerca de ir a Canaán, les empieza a dar todas las indicaciones de lo que no deberían de hacer. Y entre muchas de esas dice: no se metan con hombres, no se metan con animales, no se metan con su hermana. Y empieza a dar una de mandamientos. ¿Pero por qué se los decía? Porque los de Canaán lo hacían. ¿Y sabe qué? Como el libro de Enoc habla de todas estas razas, habla cómo les enseñaron a beber sangre humana, habla acerca de la hechicería, habla, hermano, de la seducción. Empieza a marcar lo que estas entidades enseñaban. Y esto ya lo vemos. Pero esto ya es normal. Los anormales somos nosotros. Mire las características del tiempo final. Que a la humanidad se le hace tan normal ser malo. Amadores de sí mismo, ávaros, todo lo que está ahí. Pero póngase de pie, voy a. Como se les hizo normal, Dios los entregó a la impureza. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pero ¿sabe qué tremendo, hermanos? Ahí le hablaba a la iglesia de Roma, a la iglesia que Pablo fue a predicar. Se cambió todo. ¿De dónde aprendieron todo eso? Ahí sí que la pregunta que le hablaron a Eva: ¿quién te enseñó? ¿Quién les enseñó toda esta degradación a ellos? El aumento del conocimiento. Pero quiero cerrar con este versículo. Entre todo esto hay una promesa de Dios para ti, para mí. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, contigo, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Antes de todo eso, Dios envía una esperanza, un tiempo de restauración familiar. Recíbala sobre su vida. Porque Dios muestra la misericordia a sus escogidos. Porque dice que entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Trabajemos en la restauración de nuestra vida. La restauración es volver al estado original. Volvamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y que podamos traer el entendimiento a nuestra vida. Que venga el discernimiento sobre nuestra vida. Que no se haga lo normal, lo que es normal para el mundo, debería de ser anormal para nosotros. Lo que estamos viviendo, hermanos, son uno de los momentos en la historia que está quedando como una señal que está escrita, no está puesta escondida en la Biblia, sino como en los días de Noé. Y los días de Noé, hermano, marcan
por encimita le toqué esto. Pero para que usted y yo veamos que está cumpliéndose a cabalidad. Los cielos pasarán, dice la Biblia, pero mi palabra no. Y la palabra viene marcando que podamos nosotros estar atentos, estar despiertos, estar velando, entendidos que Dios nos viene hablando para que podamos estar preparados, para que podamos nosotros trabajar con los nuestros, trabajar en nuestra casa, trabajar en nuestra familia. Escúchame bien. La cultura del templo, lo que nosotros somos, lo que está escrito en su palabra, no podemos adaptarnos a la cultura de este mundo, a las tradiciones de este mundo, a donde el mundo lleva. La iglesia debe ser la que está atenta con las señales, con la palabra, que siguen las señales a la palabra, y con el entendimiento de que, hermano, viene el Señor por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, y que debemos de quitar de nuestro corazón toda ociosidad, toda haraganería, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ocupémonos, peleemos de esta salvación tan grande, para que podamos ser dignos de ese supremo llamamiento. Acerquémonos a Dios en este tiempo, buscarle, velar mientras esté cerca. Acerquémonos. Mire, podría ser que el mensaje esté raro, pero de verdad que en el nombre de Jesús el propósito era más que todo enseñar lo que está pasando. Ante nuestros ojos todas las señales están. La clonación, la mezcla de humanos con seres de otras galaxias, hermano, el cambio climático, cómo han jugado con la genética de los alimentos, cómo las cosas están viviendo. El tiempo final, los hombres son amadores, la maldad, la iniquidad, todo lo malo, al aumento de la ciencia se está dando tan claro que hasta nosotros mismos dice, ay, ¿cómo han cambiado las cosas? Sí, lo que viene diciendo el Señor, vengo pronto. Pero que nos encuentre haciendo la obra para la cual nos ha llamado. Que nos encuentre trabajando, que nos encuentre evangelizando, que nos encuentre orando, que nos encuentre que estamos aprovechando cada instante, cada momento. Hoy es una nueva misericordia, porque tenemos aliento de vida. Es una nueva oportunidad para bendecir, para ponernos a cuentas con, tal vez con la gente que hay problemas, para buscar la paz con todo, para perdonar, para pasar por alto la ofensa, para arreglar nuestra vida. Lo que le estoy diciendo, yo quisiera decir, fuera fácil, no es fácil, a menos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. A menos que el Espíritu Santo nos haga volver, que el Espíritu Santo nos levante, se manifieste para que nos convenza. Porque yo quisiera una voz que me dijera, Francisco, esto estás haciendo. No, es Dios hablándonos de muchas maneras. Quiero que se voltee con el de la pared, dígale, volvamos al Señor. Dígale con todo su corazón, volvamos al Señor. Porque así les dijo el Señor, volvamos. Y él decía, aquí estamos. No, vuelvan con todo su corazón, vuelvan con todo su ser, con su espíritu, con su alma y con su cuerpo. Volvamos a Él, de tal manera que el final del asunto sea mejor que el principio. Que este tiempo que Dios nos está hablando, hermano, sea el mejor de nuestra vida. Sea el mejor de nuestra vida. No estoy hablando de edad, estoy hablando de convicción. Estoy hablando de que Cristo viene pronto, y viene por una iglesia que lo ame, que lo espera, que anhela que venga. Así, con sus ojos cerrados, con su manita levantada, puede decirle, Señor, ven a mi vida. Dígale, ven a mi vida. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, visítame. Espíritu Santo, convénceme. Espíritu Santo, atráeme. Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, guíame.
Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, cambia este corazón de piedra por un corazón de carne. Espíritu Santo, así con su, ¿por qué no le habla al Espíritu Santo? Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, muévete. Muévete en cada vida, muévete desde el más pequeño. Cerca de ti. Espíritu Santo, Yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado en mí, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado en mí, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mira tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. llena, llena, Tú Espíritu. eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, Llena este con tu
Espíritu de Dios. Sí, Señor, llénanos. Llena mi vida Llénanos por el poder de tu Espíritu Santo. amor precioso. Que venga la llenura sobre nuestra vida. Espíritu Santo, Llena mi vida. llena nuestra vida. ¿Por qué no abre sus labios y dice conmigo, llena mi vida? Amor, precioso Espíritu. Que llene todo vacío, que llene todo aquello que tu espíritu, tu alma y aún tu cuerpo necesita. Espíritu Santo, llénanos de tal manera que podamos decir que nuestra copa está rebosando. Padre, yo he expuesto tu palabra. Precioso Espíritu. Te ruego, Espíritu Santo, que nos convenzas que porque el tiempo que hoy enfrentamos queremos aprovechar, que venga un nuevo tiempo conforme a tu promesa sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre el matrimonio, hijos, generaciones. Aún si hay alguien que quisiera reconocer a Cristo como su Salvador, o si hay alguien que se quisiera reconciliar, el tiempo es el preciso para que le digamos, Señor, yo quiero que esta noche, Señor, tú convenzas a cada uno y que cada uno podamos entender que los días son malos, pero que tu misericordia nos ha alcanzado para aprovechar cada uno de estos momentos y ponernos a cuentas contigo. Si hay alguien, levante solo su manita y vamos a hacer una oración por usted. Hay una mano levantada, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo sello esta palabra en el corazón de tu pueblo. Espíritu Santo, convéncenos de este tiempo. Espíritu Santo, convéncenos de aprovechar este tiempo precioso, glorioso. Que puedas traer el entendimiento, el discernimiento a nuestra vida, para que cuando tú vengas podamos salir como becerros de la manada, felices, contentos, porque sabemos que el que dijo que iba a venir vino y nos fuimos con él. Por favor, que estos días, Señor, sean los mejores, como dice tu palabra, que es mejor el final de un asunto que su principio. Así lo ministro también, así lo recibo, Señor, dándote gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Amén. Amén. Bueno, hermano, buenas noches. Vamos a empezar anunciándole una vez más la reunión de matrimonios el 27 del próximo mes. Las fechas siguientes estará recibiendo usted la información concreta. Hermana Keila, por adelantado, es la que recibirá otra vez esa lista. Desde ya usted puede anotarse con ella. El martes también se anunció en el discipulado el aniversario de este ministerio o de esta iglesia, como usted quiera verlo. También se estará programando y diciéndole a usted cuáles son las fechas, el tiempo
Y en fin, las reuniones en este lugar usted ya las conoce, pero siempre se las repetimos. El día viernes, como hoy, nos reunimos a las 7 de la noche en este lugar. El día domingo también en este lugar a las 2:30, y en la cafetería hay un discipulado que se imparte por nuestro pastor el día martes a las 7 de la noche también. Hermano, siempre te damos la invitación también, si usted desea una oración, una petición de oración, usted la puede dejar en la entrada. Si usted quiere recibir la cobertura de este ministerio, también puede anotarse y dejar su petición en la entrada para darle seguimiento. O si usted quiere, hermano, ser bautizado, si aún no lo ha hecho, también deje su nota allá en la entrada y aquí se le dará seguimiento a su petición. La librería está abierta hoy en la noche, y también si usted quiere pasar a la cafetería antes de ir a casa para comer algo caliente antes de ir,